Miren, esta última dimensión característica que es la rapidez, tiene que ver con contestar a la pregunta, este cambio que yo voy a hacer, ¿qué tan rápido lo necesito o qué tan rápido quiero que se implante dentro de la organización? Hay ocasiones en las cuales puedo hacer un cambio lento o necesito en su caso hacer un cambio rápido. Y esta rapidez tiene que ver mucho con conservar la ventaja competitiva de mi empresa. Acordémonos que ventaja competitiva es aquello que yo hago diferente con respecto al competidor, el cliente se da cuenta de dicha diferencia y está dispuesto a pagar un sobreprecio por la diferencia del producto que yo le estoy ofreciendo. De manera tal que en un momento dado la rapidez con la cual yo haga el cambio me permite todavía seguir o me permite conservarme dentro de la ventaja competitiva que el cliente está evaluando o que el cliente está consumiendo. Entonces, hay ocasiones en las cuales necesito cambiar rápido o puedo cambiar de una manera más pausada, de una manera más lenta. Otra idea aquí entonces sería hablar de algunos principios de cambio. Ya vimos las dimensiones características, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los principios del cambio. Es decir, todo cambio opera sobre de ciertos lineamientos, sobre de ciertas características, ciertos principios sobre los cuales nosotros vamos a estar actuando. El principio de globalidad. Este principio quiere decir o se refiere a que en un momento determinado esta globalidad quiere decir que la empresa debe de actuar sobre de aquello que la materializa y sobre aquello que la anima. Es decir, debo de actuar sobre la misión, la visión, los objetivos, las metas, aquello que en un momento dado hace que la empresa exista, aquello que en un momento dado hace que la empresa se diferencie sobre de otras con respecto a un entorno competitivo. Globalidad quiere decir que debo de actuar absolutamente sobre de todo lo que caracteriza a la empresa, sus creencias, sus valores, la cultura organizacional, las estrategias, las políticas, las estructuras, los organigramas, tengo los procesos, tengo que globalmente, cuando voy a cambiar una organización, atacar todo en su conjunto. Si nada más cambio una pequeña parte, corro el riesgo de que esa pequeña parte vuelva a ser contaminada por las demás estructuras de la organización. Entonces, sugerido sería cambiar todo en conjunto, poco a poco, pero al final del día hacer un cambio integral dentro de la organización. El siguiente principio de ruptura. Por definición, un cambio me va a exigir desequilibrar el statu quo de la organización. Es decir, en un momento dado, cambiar quiere decir que voy a modificar lo que hoy día estoy haciendo dentro de la organización. Entonces, esta modificación generalmente va a crear un cierto grado de desequilibrio, un cierto grado de incertidumbre. No sabemos con toda certeza dentro de la organización qué es lo que está sucediendo, hacia dónde vamos. Entonces, el desequilibrio quiere decir que en un momento determinado deberá de existir este desequilibrio, esta indefinición durante todo lo que dura el proceso de cambio. En el momento en que este cambio se vuelve a equilibrar y empieza en un momento dado a estandarizarse la operación de la empresa, en ese momento el cambio dejó de ser o dejó de existir. Luego entonces, por definición, un cambio exige un desequilibrio con respecto al statu quo, con respecto a lo establecido. El principio de universalidad quiere decir que en un momento dado necesito que todo el personal de la organización participe, necesito que todos sepan, quieran y puedan ayudarme a lograr en un momento dado el cambio que yo estoy buscando. Es decir, que todos podamos establecer cómo nuestra actividad nos ayuda o se engrana con algo más grande dentro de la organización que a su vez le ayuda precisamente a crecer, a mantenerse dentro de los mercados en los cuales participa. Y el principio de indeterminación, algo muy importante. Por definición, cuando vamos a hacer un cambio, no podemos determinar con certeza hacia dónde vamos a caminar, hacia dónde vamos a caer. Podemos visualizar y podemos hacer muchos planes de a dónde queremos llegar. Sin embargo, por definición, un cambio tiene un alto grado de indeterminación, no sabemos hacia dónde vamos a caer. Puede ser lo ideal, lo deseable es que caigamos exactamente en donde nosotros habíamos planeado estar. Sin embargo, no lo podemos determinar con precisión, no lo podemos determinar a la perfección, sino que en un momento determinado tiene esa variabilidad, tiene esa indeterminación por definición. En su siguiente lámina ustedes pueden ver ahí los métodos del cambio. En un momento determinado, dependiendo ahora del grado de las dimensiones, características y de los principios de cambio, ahí lo podemos ver 4 diferentes opciones o 4 diferentes formas que nosotros tenemos para implantar el cambio en una organización. El primero que vemos ahí, que dice cambios con fractura. Cambios con fractura quiere decir que
como lo ven ahí en esa gráfica, en el eje de las Y está el nivel de resultados esperado por la empresa y en el eje de la X está el tiempo que me tardo yo en instaurar o implantar un cambio. Como lo pueden ver ahí, fíjense cómo el nivel de resultados va a una línea recta muy bajita, quiere decir que el nivel de resultado es muy bajo. De repente instauro un cambio, que sería la diagonal que se ve ahí en ruptura, y luego se vuelve a establecer los niveles de resultados. Eso quiere decir que ahí intervine, ahí modifiqué algo la empresa para obtener un mejor resultado y conforme fue pasando el tiempo, pues precisamente fue implantando ese cambio. Un cambio permanente en esas mismas dos dimensiones, nivel de resultados contra tiempo, si se fijan, es una línea diagonal, lo cual ejemplifica que constantemente, todo el tiempo en esa empresa estoy cambiando, es decir, nunca permito que se establezca la empresa, los procesos dentro de la empresa, sino que constantemente estoy cambiando, constantemente estoy evolucionando y buscando nuevas maneras, nuevas formas, aquello que me ayude a hacer las cosas más rápido, más barato, más eficiente, con mayor calidad, etcétera, etcétera. Pero son empresas muy innovadoras, empresas que en un momento determinado están muy en constante movimiento y muy en contacto con su cliente, lo cual les permite instrumentar en todo momento aquellas actividades que le permiten ser más eficiente, con mayores resultados, etcétera, etcétera. En la tercera gráfica, ahí le voy a llamar cambio intensificado. Como lo pueden ver ahí, son las mismas dimensiones, los resultados versus el tiempo. Sin embargo, inicialmente deseaba yo estar en un tipo de resultado. Sin embargo, lo intensifiqué. Necesito que haya más resultado en la empresa. Necesito obtener más sobre del mismo tiempo. Aquí algún ejemplo podría ser cuando sale una campaña de Navidad de alguna compañía refresquera. En el tiempo el único tiempo que tengo es el periodo de Navidad y necesito intensificarlo, necesito que sea más grande, que las ventas sean más grandes con respecto a un periodo anterior. Entonces ahí intensifico. ¿Cómo lo intensifico? A partir de alguna de las estrategias que ya en las sesiones de planeación habíamos platicado. Puede ser una estrategia de desarrollo, puede ser una estrategia de integración, una de diversificación, etcétera, etcétera. En el último cuadrante, en la última dibujo, como pueden ustedes ver ahí, la aceleración quiere decir que yo esperaba cambiar para una fecha determinada, sin embargo a lo mejor la competencia se movió o los requisitos legales se van a poner más duros, más pesados, más difíciles y entonces necesito acelerar el cambio. Lo quería hacer para dentro de un mes y lo voy a tener que hacer en 2 semanas porque si no lo hago en 2 semanas me puedo quedar afuera del mercado. Entonces una aceleración es cuando el cambio lo hago antes de lo cual lo tenía yo planeado. En la siguiente lámina ya entonces empezamos a platicar un poquito acerca de cómo nosotros como líderes, como gerentes, como empresarios, en un momento dado podemos dirigir el cambio. Dado lo que hemos venido platicando hasta ahora, el cambio es algo constante en la organización y entonces depende de nosotros como líderes hacer que estos cambios, hacer que estas modificaciones a las estructuras y a la forma de hacer los negocios en la empresa ayuden, contribuyan para lograr los objetivos y hacer que la empresa crezca o, en su caso, hacer que no lograr aquello y lo que sí logramos es que la empresa en su conjunto no crezca o la empresa en su conjunto no tenga éxito. Y entonces la pregunta aquí sería, los cambios en la empresa generan incertidumbre, pero siempre tiene que ser así, es decir, en un momento determinado siempre debemos de trabajar con ese grado de incertidumbre. No podrá ser que en un momento determinado pudiésemos nosotros administrar los cambios de manera más eficiente, lo cual al final del día nos ayude aún así a lograr los objetivos de nuestra empresa. Y entonces aquí algunas consideraciones, como lo pueden ver en su siguiente lámina. El cambio más amenazador y el cambio más necesario puede vapulear, puede amenazar a las personas si estas personas no están implicadas en cómo conseguir el cambio. Es decir, aquí lo importante, el área crítica de nosotros como líder es involucrar a las personas para lograr los objetivos, de manera tal que impliquemos, hagamos que las personas sean partícipes del cambio, para que entonces estas personas sepan, quieran y puedan ayudarnos a lograr precisamente lo que nosotros como líder hemos establecido hacia el cambio.
Esta sensación de inseguridad en un momento dado no se resuelve con eficacia y se estanca. Entonces, si se estanca el cambio, entonces a la larga la empresa y sus colaboradores van a sufrir la consecuencia. Entonces, aquí la idea, la recomendación sería tratar de hacer este cambio lo más consensado, lo más fácil y lo más rápido posiblemente. Y la forma eficaz sería implicar, sería en un momento dado invitar a las personas a que participen con respecto a los cambios, es decir, cómo hacerlo, para qué va a servir, cómo se engranan las actividades de cada una de las personas para lograr el objetivo, etcétera, etcétera. Y entonces aquí también vamos a usar 6 diferentes claves, 6 diferentes actividades que en un momento dado nos ayudan a nosotros como líder de manera más eficaz permear estos asuntos que tienen que ver con el cambio. Y aquí en la siguiente lámina ustedes pueden ver cuáles son esas 6 acciones clave, a qué se refiere cada una de ellas. Una es describir con mucha precisión al colaborador qué es lo que vamos a cambiar y concretamente cuáles son los pasos que tenemos que realizar para poder nosotros llevar a cabo este cambio. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de planeación? Platicábamos acerca de una herramienta que se llama planeación Gantt, en la cual en un momento determinado podemos ahí ir definiendo, podemos ir administrando cuáles son las actividades que se van realizando, cuáles suceden a las otras, cuáles se anteponen y cuáles en un momento dado son complementarias. Entonces, a partir de ahí podemos decirle al colaborador concretamente qué es lo que vamos a cambiar, en qué tiempos y para qué vamos a hacer esos cambios. Es decir, en un momento dado, qué es lo que esperamos obtener al final del día elaborando o llevando a cabo ese cambio dentro de la organización. Algo importante, como siempre, es pedir la opinión al colaborador, acordándonos que estos colaboradores de primera línea poseen más información acerca de las necesidades y de cómo cumplir los objetivos. Es decir, en muchas ocasiones ellos tienen el know-how de la operación que nos permite a nosotros como líder saber hacia dónde debemos de dirigir el esfuerzo o hacia dónde debemos de encaminar la necesidad de establecer precisamente el cambio. Otra muy importante es, conforme vamos haciendo estos cambios, surgen malos entendidos y surgen algunas objeciones y surgen quizás algunas sugerencias con respecto a nuestros colaboradores. Entonces aquí lo importante sería aclarar siempre cualquier malentendido que pueda surgir del colaborador y reconocer todas las objeciones que vayan teniendo estos colaboradores, es decir, escuchar a las personas para que en un momento determinado el hecho de escucharlas nos permita a nosotros ir ajustando el cambio hacia las necesidades que se van presentando dentro de nuestra organización. Otra muy importante, acordémonos, para elevar la autoestima del personal sería pedir la opinión al colaborador para hacer los cambios de una manera más progresiva, es decir, para que el cambio se vaya presentando con mayor rapidez, con mayor precisión, con mayor exactitud dentro de nuestra organización. Otra sería, hay que realizar un seguimiento. Acordémonos que estamos en la etapa de control y entonces necesitamos forzosamente realizar un seguimiento de lo que hemos planeado hacer como cambio con respecto a lo que estamos realmente logrando, es decir, cómo vamos, qué estamos haciendo, a dónde nos estamos quedando, cuánto nos falta, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último, muy importante, pedir el apoyo y compromiso del colaborador. Cuando logramos esto, entonces en un momento determinado elevamos la autoestima del personal, lo cual al final nos ayuda y redunda precisamente en motivar a la gente a alinear su esfuerzo hacia conseguir lo que nosotros estamos queriendo lograr como cambio.